Acompáñenme por favor en sus Biblias, en el libro de Romanos, la carta de Pablo, el apóstol a los Romanos, en el capítulo 3. Voy a darles un segundo para encontrar sus lugares en sus Biblias y si alguien necesita una Biblia o una copia de las notas, puede alzar la mano y le haremos llegar o una Biblia o las notas también para el sermón de hoy. Esta mañana vamos a estar viendo Romanos capítulo 3, empezando del versículo 25, la segunda mitad, dice ahí 25b, la segunda mitad del 25, y vamos a ir hasta el final de este capítulo en esta mañana, hasta el versículo 31, pero les voy a leer desde el versículo 21, nomás para ver el contexto de los versículos que vamos a estudiar hoy, ¿ok? Así que Romanos capítulo 3, versículos 21 hasta el 31, recordándoles que vamos a nomás estudiar 25 al 31. Dice esa sección del apóstol Pablo: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud a la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias. Gracias que nos das voces para alabarte, para cantar esos cantos hacia ti, para ser esos instrumentos de alabanza y de elogio para ti, nuestro Dios Trino. Te damos gracias porque tú has sido tan bondadoso y amoroso para con nosotros y reconocemos eso. Contamos cada bendición que tú nos das, tanto las físicas como las espirituales. Ayúdanos esta mañana a reconocer lo que tú tienes para nosotros aquí, para ver claramente tu evangelio en esta mañana. Ilumina nuestras mentes, danos entendimiento. Y danos también, por medio de tu Espíritu Santo, o movernos al arrepentimiento y la fe, o crecer en nuestra fe. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, por nuestras fuerzas. Así que dejamos eso en tus manos, Padre. Ayúdanos, te lo pido, en el nombre de Cristo. Amén. Hay una historia poco famosa o muy conocida en la mitología griega acerca de un hombre llamado Narciso. Según esta historia, Narciso estaba dotado de una apariencia excepcional.
Era muy guapo, uno diría como Dani, más o menos. No sé por qué se ríen. Era muy guapo Narciso. Pero debido a su apariencia, Narciso batalló para encontrar una pareja adecuada que pudiera igualar su belleza. Un día, Narciso se acercó a un cuerpo de agua y al acercarse a esa agua, notó una figura tan hermosa como él que lo miraba fijamente. Por fin, Narciso había encontrado una pareja adecuada para él. La mirada de Narciso estaba fijada con fascinación mientras examinaba y miraba atentamente todas las hermosas características de esta persona en el agua. El problema es que la persona que estaba en el agua, que le devolvía esa mirada a Narciso, era su propio reflejo. Narciso estaba tan cautivado por su propio reflejo que pasaría el resto de su vida mirando fijamente con admiración a su reflejo. Algunas versiones de la historia, de esta historia de la mitología griega, nos dice que Narciso se quedó ahí viendo su reflejo en el agua hasta que por fin su cuerpo marchitó y se murió. Otra versión de la historia nos dice que al intentar darle un beso a esa persona en el agua, se cayó en el agua y se ahogó. El punto de la historia es que el egocentrismo de Narciso provocó su muerte, lo llevó a su muerte, a su fin. Hoy en día, cuando alguien es egocéntrico o vano o tan enamorado con sí mismo, lo llamamos un narcisista, por lo mismo de que Narciso era un hombre vano, enamorado consigo mismo. Según la clínica Mayo, y ahí lo tienen en sus notas, según la clínica Mayo, el narcisismo es un trastorno de personalidad en la que las personas tienen un sentido inflado de su propia importancia. Ok, ¿qué tiene que ver esto con los textos de hoy, los versículos de hoy? Les menciono todo esto porque en la actualidad vemos que mucho del tiempo las personas tienen esta mentalidad narcisista en nuestro mundo. Y es común encontrarte con personas que piensan que son el centro del universo, que piensan que todo el universo, todo lo que sucede gira en torno a ellos. Piensan que ellos son la persona más importante que jamás haya vivido en este mundo. Pero, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo hoy? Esta mentalidad narcisista es tan mala y tan dañina para el ser humano por esto, porque impide a las personas reconocer que todo gira en torno a Dios, no a ellos, no a nosotros. Cuando hablas acerca del Evangelio con no creyentes, y quisiera poder decir que no sucede con los creyentes, pero también los creyentes, cuando hablas del Evangelio con estas personas, lo que suele pasar es que como tenemos implantado ese chip narcisista de fábrica, cuando escuchamos acerca del Evangelio, pensamos automáticamente, entonces el Evangelio tiene que ver conmigo, debe girar en torno a mí de alguna manera u otra. Ahora, en parte esto se debe a la abundancia de sermones que se dan domingo tras domingo de púlpitos alrededor del mundo, que son sermones humanocéntricos. Se paran en púlpitos pastores, predicadores, y predican acerca de ti. Eso no está bueno. Voy a dejarlo ahí porque luego me altero un poquito. Voy a dejar ese comentario ahí. Pero sí es la responsabilidad del que está en el púlpito hacer su trabajo bien, y muchos no lo están haciendo. Pero es cierto que el Evangelio nos afecta, sin duda.
El Evangelio, lo interesante es que sí tiene implicaciones para todos los seres humanos, pero no se trata principalmente de nosotros. Eso es lo que debemos entender. No gira en torno a nosotros, gira en torno a Dios, la Trinidad. Dicho de otra manera, el propósito del Evangelio es exaltar y magnificar a Dios, no al hombre. Tú y yo no somos las estrellas del espectáculo. Nosotros no somos, como dicen, el chido de la película. No lo somos, Dios lo es. Y el Evangelio es diseñado para traer alabanza, honor y gloria, no a nosotros, no a los seres humanos, sino a Dios el Padre, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo. Ahora si alguien dice, ahí va Dani otra vez exagerando. Miren lo que dice Pablo en Romanos 1:1. Este es el primer versículo del libro de Romanos. Dice esto Pablo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo? Pablo no dice simplemente, soy un predicador del Evangelio acerca de Dios, de un mensaje que describe a Dios. No dice eso, dice el Evangelio de Dios. En otras palabras, es su Evangelio. Le pertenece, es propiedad de Él. Él es el autor del Evangelio y Él es el dueño del Evangelio. Es el Evangelio de Dios. Entonces, los versículos que tenemos ante nosotros en esta mañana son muy importantes y nos van a ayudar a entender cómo el Evangelio en su totalidad apunta a Dios y cómo el Evangelio revela el carácter de Dios. Ahí en sus notas van a ver que le puse como título a este sermón, el carácter de Dios revelado en el Evangelio. Y vamos a ver 4 aspectos del carácter de Dios que son manifestados en el Evangelio. Su paciencia, su gloria, su soberanía y su inmutabilidad. Les quiero recordar, tal vez algunos de ustedes no han escuchado la palabra esta inmutabilidad, me están tal vez viendo un poco extraño. Dani, ¿qué está haciendo ahí arriba? Está hablando en lenguas, no conozco el idioma que está hablando. Pero les quiero recordar que, aunque son palabras nuevas y a veces usamos palabras más grandes, es porque ustedes son inteligentes. Yo no pienso que ustedes son tontos. Por lo tanto, por eso me doy la confianza de introducir palabras nuevas y palabras doctrinales, palabras teológicas, porque los aprecio mucho y yo creo que ustedes tienen la capacidad para entender. Así que no es para yo verme más inteligente, ojalá no piensen eso. Es para que ustedes sigan creciendo en su conocimiento de Dios. Pero si más adelante vamos a describir un poquito la inmutabilidad de Dios, ese último punto, pero ahí tienen una definición en sus notas. Ahí lo pueden leer más adelante y entender un poquito más lo que es la inmutabilidad de Dios, ¿ok? Pero ya, suficiente decir eso. Vamos a entrar al punto número 1, el versículo 25b hasta el 26. El Evangelio revela la paciencia de Dios, la paciencia de Dios. Dice Pablo ahí, empezando a la mitad del versículo 25, donde dice ¿por qué? Dice, porque en su tolerancia, o si usted tiene la Reina Valera, dice su paciencia, también la Nueva Versión Internacional dice su paciencia, dice porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Eso es muy interesante lo que Pablo nos dice en esta sección. Nos dice que el castigo por los pecados cometidos bajo el antiguo pacto,
en el Antiguo Testamento, que en cierto sentido se habían retrasado o suspendido por un tiempo hasta que Cristo vino al mundo a pagar, siendo castigado en esa cruz por los pecados. Entonces Dios, de nuevo en su tolerancia, en su paciencia, pasó por alto, es decir, no castigó a los que lo habían ofendido en el Antiguo Testamento. Él tardó años, décadas, siglos, esperando castigar esos pecados en Cristo. Pero Dios es Dios, ¿verdad? Dios es todopoderoso, Él es omnipotente, Él puede hacer lo que le da la gana. ¿Por qué castigó a su Hijo entonces? ¿Por qué no simplemente perdonó los pecados sin tener que castigar a Cristo? Es una pregunta válida, debemos razonar y pensar en esto. En lugar de posponer el pecado, ¿por qué no simplemente lo olvidó? ¿Que no tiene el derecho a hacerlo? ¿Que no es Dios? ¿Por qué no lo canceló mejor? La respuesta es porque Él es justo. Muchos dicen, amor, amor, amor. Dios es amor, 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 amor. Sí, Dios es amor. Pero es justo. Dios es santo y perfecto y justo. Y el hecho de que Él sea justo significa que no puede dejar. Lo dije correctamente, no puede dejar. Danny, me estás diciendo que Dios no puede hacer algo. Dios no puede dejar el castigo sin pecado. Si dicen, Danny, no te creo, hay cosas, Dios puede hacer lo que Él le da la gana. En Tito nos dice que Dios no puede mentir. Si no me creen a mí, ahí nos dice que Dios no puede hacer algo. Dios es justo y no puede dejar pecados sin castigo. Así que, como los jueces terrenales que están llamados a ejecutar justicia, ¿verdad? Y vimos esto la vez pasada que estuvimos en Romanos, que un juez que deja ir libre a un criminal debe irse él mismo a la cárcel, porque es injusto, porque es corrupto, porque no se negó a dar el castigo adecuado al criminal que lo merecía. Y Dios, siendo como un juez, y Él mismo siendo el autor de la justicia, debemos entender que, ¿por qué tenemos un sistema judicial? Porque tenemos un Dios justo. Pero Dios no es corrupto. Él castigó los pecados y los crímenes de los hombres pecadores como yo. Dios, de nuevo, es el autor. Y Él debe castigar, Él es el autor de la justicia y Él no puede dejar a los pecados sin castigo. Así que cuando Dios, el Padre, derramó su ira sobre su Hijo, sobre ese Redentor herido en la cruz hace 2000 años, esa fue, como nos dice aquí, la ira acumulada de siglos de pecados que Dios había dejado sin castigar, que había pasado por alto, nos dice Pablo. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el pecado de Adán, el pecado de Noé, el pecado de Moisés y Abraham y David, todos estos pecados fueron colocados sobre Jesús. No los castigó en ese momento cuando ellos murieron, sino que se esperó Dios para castigar a su Hijo por el pecado de esos hombres. Ahora, Jesús no solo pagó por los pecados anteriores, ¿no? Aquellos antes de la cruz, sino que pagó también por los pecados futuros, es decir, 2000 años después pagó por nuestros pecados también. Dicho de otra forma, su muerte por los pecados y su resurrección por la justificación de los pecadores se extendieron tanto hacia atrás en el tiempo de la cruz y hacia el frente, hacia el futuro, hacia adelante en el tiempo de la cruz. Entonces, vemos aquí cómo Dios puede ofrecer libremente a los pecadores culpables perdón por sus pecados y mantener intacta e impecable
su propia justicia. Dice que Él debe ser justo y el que justifica. Él nos puede justificar y mantener su justicia aquí, porque Él trató con los pecados míos y los pecados de Adán al castigar a Cristo en nuestro lugar como nuestro sustituto. Eso es lo que hizo Dios. Pero, como siempre, Pablo nos acaba de decir que Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriores. Y alguien podría pensar, podría malentender lo que está diciendo Pablo y decir, entonces Pablo, ¿me estás diciendo que Dios justificó a todos los del Antiguo Testamento al castigar a Cristo? ¿Sí? Pablo dice, no. Dios solo justifica, dice ahí, al que tiene fe en Jesús. Al que tiene fe en Jesús. Pablo no es un universalista. Él no es un hereje. Él no cree que todos, al morir, todos se van a la gloria. Eso es mala doctrina. Él justifica al que tiene fe en Cristo. La muerte sustitutiva de Jesús por los pecadores solo hace justos a aquellos que se dan cuenta que han pecado y que no alcanzaron la gloria de Dios, como nos dice en Romanos 3:23. Aquellos que se dan cuenta de que están espiritualmente en bancarrota, no tienen recursos celestiales para ganar su salvación. Aquellas personas que reconocen que no pueden aplacar la ira de Dios que está sobre ellos por sus esfuerzos terrenales. Solo aquellos que abandonan la confianza en sus propias capacidades y confían en Cristo y su capacidad para salvar, nos dice Pablo, serán justificados. Solamente ellos. Ahora presten atención, todos que están dormidos, despiértense un momento nada más. No soy gacho, se pueden dormir después de esto. Pero esto afecta a todos los que están en esta sala. La Biblia enseña algo muy interesante. Primero, que no todos se van a ir al cielo. La Biblia enseña que Jesús llevó el castigo por los pecados del mundo, pero lo interesante es que nos dice que o Jesús llevó tus pecados o tú llevarás tus pecados en un lugar llamado el infierno por toda la eternidad. Un lugar terrible donde la Biblia nos dice que hay llanto y hay sufrimiento y hay lamento en ese lugar, no por un año, no por una semana, aunque eso fuera un segundo en el infierno sería suficiente, sino por toda la eternidad. No hay otras opciones. Esas son las únicas dos opciones para pagar por el pecado tuyo. La Biblia no deja otras segundas oportunidades, otras formas de pagar por tus pecados y recibir perdón de ellos. Si estás aquí y no eres salvo, reconoce que Dios es bondadoso. Dios es amoroso, Él es tolerante, como nos dice en este versículo. Él es paciente. Él te ha dado suficiente tiempo para que te arrepientas y creas en Cristo. Hoy tienes la oferta de salvación ante ti. ¿La rechazas o la aceptas? Yo solo soy el mensajero. Salmo 145, 8 nos dice esto acerca del carácter de nuestro Dios, nuestro gran Salvador. Dice, clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira, lento para la ira, grande en misericordia, nos dice el salmista. Dios es paciente. Pero tal como sucedió en los días de Noé, un día su paciencia terminará, nos guste o no, creamos o no, se va a terminar y las aguas del diluvio, del juicio de Dios, te tomarán por sorpresa y tú
buscando refugio de ese diluvio, de ese juicio de Dios, vas a ir al arca de salvación pensando que la puerta va a estar abierta para ti, solo para encontrar que ya está cerrada, que Dios mismo cerró esa puerta y ya nadie jamás va a entrar. Ese día va a ser un día terrible para aquellos que no se arrepintieron. Dios mostró su paciencia a esos habitantes de la tierra en la época de Noé. Les dio bastante tiempo para arrepentirse. ¿Qué piensan? ¿Que Dios le trajo un arca del cielo a Noé? No, Noé estaba ahí construyendo día tras día, año tras año, y nadie creyó que venía el juicio. Solamente 8 personas se encontraron en el arca. Lo interesante de esas 8 personas es que aquellos son los que confiaron en lo que Dios iba a hacer y confiaron en Él para salvarlos. Si no eres salvo, reconoce que Dios es paciente, que Él te está suplicando pacientemente: ven a Cristo. Si eres cristiano, tú reconoces bien la bendición que es la paciencia de Dios. Tú sabes las implicaciones de esta palabra, la paciencia de Dios. Todos de nosotros que hemos sido salvos sabemos que Dios tiene y tenía todo el derecho a cerrar la puerta de esa arca hace mucho. Incluso sabemos que si hoy decide ya clausurar toda oportunidad para salvación, que Él tiene todo el derecho de hacerlo. Pero nosotros le damos gracias que nos permitió, en su paciencia, nos permitió entrar a esa arca. Y especialmente para nosotros que tenemos familiares no salvos. ¿Le están pidiendo que Dios regrese? ¿O le están pidiendo que Dios tenga paciencia? Yo tengo niños. Yo no sé su estado espiritual. Yo no lo sé. Así que yo digo: Dios, espera. Por favor, eres paciente. Gracias por ser paciente, porque tienen ellos ahora la oportunidad. Les estás mostrando tu paciencia para que ellos se arrepientan y crean en ti. La paciencia es algo tan bello para el que confía en Cristo. Bien, ya vimos la paciencia de Dios. Ahora vamos a ver la gloria de Dios en el versículo 27 y 28. Un segundito. Dice el versículo 27 y 28. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de obras? ¿No la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. La jactancia de los hombres es uno de los mayores pecados. El orgullo, la arrogancia. La jactancia podemos decir, es tomar la gloria que le pertenece a Dios y aplicarla a nosotros. Es posible que podamos jactarnos y al compararnos con otros seres humanos, ¿verdad? No digo que eso es correcto, pero suele suceder. Todos somos culpables de jactarnos en esa comparación a otras personas. Incluso el apóstol Pablo fue culpable de esto. Escuchen lo que Pablo dice en Filipenses 3, versículos 4 al 6. Y está mostrando aquí básicamente sus credenciales de justicia. Dice aquí: aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, dice.
circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, versículo 6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pablo está diciendo, mira mi lista de logros, fíjate mis credenciales, yo era el mero mero, comparado a todos los demás, yo soy el mejor. Si estuviéramos comparando estándar terrenal con estándar terrenal. Pero ante Dios, nadie se puede jactar. Nadie. Creo que cantábamos hace poquito, que todos se postrarán ante Dios. Eso no es una posición de jactancia. Todos se van a postrar, nadie va a jactarse ante Dios. Y el Evangelio, lo interesante es que tiene una forma muy curiosa de tomar nuestros logros, nuestra jactancia, nuestra lista de credenciales, arrugarlas y tirarlas a la basura. Mira lo que Pablo dice en el siguiente versículo, Filipenses 3:7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo, por amor de Cristo. Perdón. Pablo está diciendo, todos mis logros, todas esas cosas que fomentaban y alimentaban mi jactancia, son basura. No valen nada en comparación a Cristo. Cuanto más el ser humano se jacta, menos gloria recibe Dios. Es por eso que el Evangelio, de nuevo, es diseñado para eliminar nuestra jactancia. No podemos decir de ninguna manera, yo merecí esto. Ese es el punto del Evangelio. Y a menos que cese la jactancia y la confianza en nuestros propios méritos, nunca veremos la gloria de Dios y su justificación. Tenemos una parábola dicha por Jesús en Lucas 18, 9 al 14. Y esta parábola ilustra para nosotros lo que Pablo nos está diciendo aquí en Romanos acerca de la jactancia del hombre, tanto comparado con otro hombre ante Dios, ¿no? Dice, empezando en el versículo 9 de Lucas 18, dijo también Jesús a esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás, ¿ok? Esa es la audiencia de Cristo. Esos son los que están escuchando lo que está a punto de decir. Dice en el versículo 10, empieza ahí la parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. ¡Hey, gloria a Dios, qué bueno! Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, oraba para sí de esta manera. Voy a exagerar un poquito, ¿ok? Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Versículo 13. Pero el recaudador de impuestos, de pie, ojo, y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Versículo 14, las palabras de Cristo. Les digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Dice, porque todo el que se engrandece, se exalta, será humillado, pero todo el que se humilla será engrandecido, será exaltado. Quiero que se fijen en las muchas palabras vanas, arrogantes y jactanciosas que salieron de la boca del fariseo.
Es obvio que él estaba ahí diciéndole, mira Dios, yo te estoy haciendo un favor con mi existencia, con mi servicio, con mis diezmos, etc. Jesús dice que no se fue a su hogar justificado. Por otro lado, se pueden fijar en las pocas palabras humildes de este recaudador de impuestos. El hombre estaba arrepentido. El hombre ni quería alzar su vista, no era digno de levantar su vista al cielo como el otro hombre. Ni se quería acercar como el fariseo. Ese confiaba sin vergüenza. Se confiaba de que él era justo, por eso se podía acercar. El otro hombre reconocía que no podía. Y Jesús nos dice que ese salió del templo y descendió a su casa justificado por Dios. No el fariseo, no del que pensaba que era justo por sus propias obras, ese no. Entonces, ante Dios y ante su evangelio, no hay lugar para jactarnos. Amén. Ante la gloria de Dios, nuestra arrogancia se arroja por la ventana. Nuestro orgullo es demolido. Y lo único que queda, que Dios va a aceptar, es un humilde reconocimiento de nuestra indignidad y de la grandeza, de la gracia y de la gloria de Dios. Los pecadores que son salvos por la gracia de Dios, no tenemos más razón para jactarnos que un huérfano tiene razón de jactarse por su adopción. ¿Se lo entienden? La mayoría de ustedes conocen la parábola del hijo pródigo, pero si alguien no la conoce, voy a dar un breve resumen de lo que sucede. Este hijo pródigo estaba en el hogar de su padre y decidió salir de su hogar. Este hijo pródigo insultó y difamó el nombre de su padre, tomó su herencia indebidamente, la malgastó en fiestas y rameras, y cuando tocó fondo, decidió regresar a casa lleno de vergüenza. Pero a pesar de todo eso que les acabo de mencionar, todo eso que hizo el hijo pródigo, cuando llegó a casa, fue recibido con un abrazo y un beso de parte de su padre. No solo eso, su padre le dio un anillo de oro. No solo eso, le dio las mejores vestiduras. No le dio vestiduras, le dio, dice las Escrituras, las mejores vestiduras. También su padre, con tanto gozo, lleno de amor por su hijo, le hizo un banquete. Traigan todo, vamos a celebrar la vida de este hijo mío que estaba muerto y ya ha regresado, pensaba el padre. Ahora, ustedes se pueden imaginar a ese hijo pródigo jactándose, diciendo, mira cuán digno soy. Yo merecía todo esto, gracias Padre por reconocerlo, yo soy tan chido. No, no lo podemos imaginar, porque el hijo no hizo nada. ¿Quién hizo todo? El Padre. El Padre amoroso es el héroe de esa historia, y si fuera por mí, yo cambiaría el nombre de esa parábola al amoroso Padre, no al hijo pródigo, porque el punto no es el hijo, el punto es el Padre. El misericordioso Padre es quien merece todo el elogio y toda la gloria por lo que sucedió. Y asimismo, en el Evangelio, ¿quién es digno de todo elogio y de toda la gloria? Nuestro Dios. ¿Quién más? Nadie más. Yo no. Tú no. Dios. Pablo nos dice en 2 de Corintios y en Gálatas 6:14 que sí hay
cosas de las cuales nos podemos jactar o gloriar. Dice en Gálatas 6:14, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, nos podemos gloriar en eso. Y también nos dice en 2 Corintios 12:9 que nos podemos gloriar o jactar en nuestras debilidades, porque en nuestras debilidades Dios es hallado fuerte. Entonces el punto aquí es que no podemos gloriarnos. ¿Por qué? Porque no podemos ganar nuestra propia salvación. No podemos hacer nada para merecerlas. Como dice aquí Pablo, la justificación no viene por la ley de las obras, por lo que nosotros podamos hacer, por nuestro propio esfuerzo, nuestro propio mérito. Porque si pudiéramos, entonces tendríamos todo el derecho para jactarnos. Pablo no podría decir lo que está diciendo aquí. ¿Dónde está la jactancia entonces? Tú puedes decir, pues aquí está, porque yo logré mi propia salvación. En lugar de cantar sublime gracia, podríamos cantar sublime esfuerzos. No suena tan bonito, pero lo podríamos hacer. En vez de cantar me glorío en Jesucristo, podríamos cantar me glorío en mis obras. En lugar de decir gloria sea a Dios, tendríamos todo el derecho a decir gloria sea a mí. Pero como no podemos obrar por nuestra salvación, dice Pablo que solo queda la ley de la fe. Es decir, no podemos obrar, pero podemos confiar en lo que Dios ha hecho. Y cuando hacemos eso, necesitamos entender que la ley de la fe es lo que excluye absolutamente y totalmente cualquier jactancia de nuestros labios para la gloria de Dios. El Evangelio tiene que ver con el logro divino de Dios, no los logros de nosotros los hombres. Se trata de la obra de Dios, no de las obras de nuestras manos. Es por eso que el cristianismo y su evangelio son tan diferentes a comparación de todas las otras religiones del mundo. Todas las demás religiones enseñan que nosotros, los seres humanos, podemos de alguna forma alcanzar a lo divino, a Dios. Pero el evangelio dice, no lo puedes hacer. Ese es el punto del evangelio. John MacArthur, ahí tienen la cita, dice esto acerca de la diferencia entre el evangelio del cristianismo, es decir, el evangelio que dice que somos salvados por gracia, por medio de la fe, y lo compara con la salvación por obras que son enseñadas en otras religiones del mundo. Dice esto el pastor MacArthur. Dice, la mentira más grande en el mundo y la mentira más común en todas las religiones falsas y sectas es que por ciertas obras los hombres pueden hacerse aceptables ante Dios. El mayor error de esa creencia es su absoluta imposibilidad. Pero el mayor mal de esa creencia es que le roba a Dios su gloria. Todos los otros sistemas del mundo, todas las otras filosofías exaltan al hombre, pero el Evangelio exalta al único digno de gloria, quien es nuestro Dios, la Santa Trinidad. Pero antes que alguien pueda objetar o responder a los comentarios de Pablo, Pablo reafirma con precisión, con audacia, lo que dice, lo que está tratando de decir, lo resume en un solo versículo 28, dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte, completamente separado de las obras de la ley. La justificación viene por la fe y de ninguna manera nuestras obras juegan un papel en la justificación. Eso es lo que está diciendo, que nuestras obras son impotentes e incapaces de salvarnos, punto. Pero un poquito de no, punto. Entonces, la pregunta es, ¿en qué estás confiando?
De nuevo, esto tiene que ver con todos de nosotros. Nos dice, o vas a ser hallado confiando en Cristo y justificado, o vas a estar hallado confiando en tus obras y no justificado. ¿En qué estás confiando? Solo hay dos opciones. Solo hay Dios, nada más. ¿Estás confiando en tus obras para salvarte? ¿O estás confiando en la obra de Cristo, en la cruz por ti? Todos estaremos delante de Dios algún día. Entonces la pregunta es, cuando estés delante de Él, ¿te pondrás de pie como ese fariseo en arrogancia y en jactancia y sacar tu lista de méritos y decirle, Dios, por esto debes dejarme entrar al cielo? ¿Eso es lo que van a hacer? ¿O vas a postrarte en alabanza, reconociendo que Él es glorioso, que Él es asombroso, que Él es majestuoso, que Él es quien te salvó por su gracia? ¿Cuál va a ser? Vamos a ver los últimos dos puntos rápidamente. Primero el punto número 3, la soberanía de Dios. 29, versículo 29 y 30. Dice, estos dos versículos dicen esto. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Hoy en día los judíos todavía recitan Deuteronomio 6:4, que dice esto: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, uno, singular. Santiago 2:9 dice lo mismo. También dice esto: ¿tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Reconociendo de nuevo la singularidad de Dios. Así que Pablo nos está diciendo que hay un solo Dios y creador. Él es quien reina y gobierna soberanamente sobre todas las naciones. No solo la nación de los israelitas, de los judíos, de los hebreos. Él es Dios de los judíos, pero también es Dios de los gentiles, es lo que nos dice aquí. Es decir, todos los habitantes de la tierra están bajo su gobierno, su soberanía. Pero la razón por la cual Pablo tiene que decirlo de esta manera es porque los judíos se veían a sí mismos como los únicos que tenían acceso a Dios y acceso a su salvación. En una ocasión había unos fariseos, unos hombres judíos religiosos, que estaban discutiendo con Jesús en Juan capítulo 8, versículos 37 hasta el 47, no se los voy a leer todo. Pero en ese discurso encontramos esto que es bien interesante. En el versículo 39 nos dice que estas personas le respondieron a Jesús: Abraham es nuestro padre. Y luego en el versículo 41 le dice: tenemos un padre, es decir, Dios. Eso es lo que estos hombres religiosos le respondieron a Jesús. Estos hombres pensaban, o más bien confiaban, en su linaje para salvarlos. Ellos razonaban que debido a su descendencia física a Abraham, que eran automáticamente hijos de Dios, porque eran conectados con Abraham. Pero Pablo va a aclarar eso en Romanos 4 y va a destruir esa idea de que Dios es el Dios de solamente los que vienen de la descendencia de Abraham. De hecho, por eso me gusta tanto el libro de Lucas, porque Lucas, no como Mateo termina su linaje, su genealogía de Jesús lo termina en Abraham. Pero Lucas va hasta Adán. No sé si dije Abraham. Mateo lo lleva hasta Abraham, Lucas lo lleva hasta Adán, porque de Adán salieron todas las naciones. Todos somos linajes de
de Adán. Así que vemos aquí que Pablo nos está diciendo, eres judío, no eres judío, a Dios no le importa. No le importa a Dios, y esto es cierto para nosotros. A Dios no le importa dónde nacimos, no le importa quiénes son nuestros padres o abuelos, a qué grupo político pertenecemos, en qué condición socioeconómica nos encontramos. Nada de eso le importa a Dios. Seas pobre o rico, seas judío o no judío, seas lo que quieras, eso no te hace especial. Lo único que le importa a Dios es que si has confiado en Cristo o no. Eso es todo. Como Dios es el Dios soberano y gobernante sobre todos, Él juzgará a todos. Él llamará, como dice aquí, a los circuncisos a cuentas, es decir, a los judíos, y también a los incircuncisos, todos los que no son judíos. Y los va a juzgar en base a una sola cosa, y no es por sus obras, ya lo aclaramos, no es por su linaje, también lo estamos aclarando. Los va a juzgar en base a su fe en Cristo o falta de fe en Cristo. Nada más. Solo los que son hallados confiando plenamente en Cristo serán justificados, según este versículo. Juan 1:12 nos dice lo mismo de esta manera. Dice, pero todos los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Los que creen en Cristo son los que tienen el derecho a ser llamados, o más bien a ser hijos de Dios. El último punto, y seré bien breve. Punto número 4, versículo 31. El Evangelio revela la inmutabilidad de Dios. Dice aquí Pablo, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Es decir, nos acaba de decir Pablo, no recuerdo dónde empezó, pero diciendo, oye, la ley no te salva. La ley no te salva, la ley no te puede salvar, es por fe, es por fe, es por fe, no por la ley, no por la ley. Obvio que alguien va a preguntar, pues entonces, ¿qué? ¿Lo echamos a la basura o qué? ¿Qué hacemos con el Antiguo Testamento? ¿Qué hacemos con todo lo que está escrito ahí? ¿Lo echamos a la basura o qué? Dice, de ningún modo. No anulamos, dice Pablo, la ley por medio de la fe. Y lo interesante es que dice, al contrario. No la anulamos, no la echamos a la basura. Al contrario, confirmamos la ley. Es decir, lo que sucedió anteriormente, antes de la llegada de Cristo, y luego lo que sucedió cuando llegó Cristo, lo podemos dividir en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esas cosas van juntas. Lo que queremos decir es que Dios no cambió de opinión. En el Antiguo Testamento no tenía una opinión, un plan, un deseo, no. Y luego cambió a otro, no. No dijo, mira, estos seres humanos no agarran la onda. Les estoy dando una entrada a la salvación por medio de sus obras, pero ya tengo que cancelar eso porque no lo hacen, así que me voy a poner algo más fácil. Salvación por fe. No hizo eso. No cambió su opinión. Dios es inmutable. Él no cambia. Dios no se adapta. Algunas personas creen que Dios va aprendiendo. Si alguien les dice algo así, corran. Si Él va aprendiendo, Él no es digno de ser Dios. Dios ya sabe todo. Él sabe el fin desde el principio. Nada le cae por sorpresa. Él no se adapta a las circunstancias. En Él no hay variación. En Él no hay mutación. Es inmutable. Esto nos dice que hay un solo camino de salvación, tanto en el antiguo pacto, que es el mismo en el nuevo pacto.
No son dos, es uno. La justificación solo por la gracia a través de la fe en el Redentor ha sido el camino exclusivo desde el principio. Punto. Y digo punto porque luego, si digo más, pues ya vamos entrando a Romanos capítulo 4. Así que Pablo nos va a ayudar a comprender y ver, nos va a dar ejemplos de cómo la ley, es decir, el Antiguo Testamento, nos muestra la justificación por fe, para que no quede duda. Así que vamos a dejar que Pablo hable en esos versículos, pero Dios es perfectamente fiel. Él es consistente, Él es inmutable. Es todo lo que voy a decir acerca de esto, pero quiero concluir con estos 4 puntos. Dios es tolerante, Él es paciente, pero un día su paciencia va a terminar. Si no eres salvo, reconoce en esta mañana que Dios es paciente, pero eso va a terminar. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo. Punto número 2. Dios, la Trinidad, es infinitamente asombroso, hermoso y glorioso. Y solo Dios, la Trinidad, es digno de ser honrado, reverenciado, alabado y elogiado por toda la eternidad. Punto número 3. Dios es soberano. Él es rey sobre todo y sobre todos. Nosotros somos sus criaturas, eso es cierto, todos somos sus criaturas, pero eso no es igual a ser sus hijos. Todos estaremos ante su gloria algún día, y solamente los que han creído en Cristo serán justificados y adoptados como sus hijos. Por último, Dios es inmutable. Él ha establecido un camino para que los hombres pecadores puedan encontrar salvación. No 2, no 3, no puedes entrar por cualquier religión que tú quieras. Cristo dijo, yo soy el camino, singular. Nadie viene al Padre si no es por este camino, el exclusivo camino, Cristo. Él es el camino y solo salvación se encuentra en Él. Pónganse de pie, vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias en esta mañana, porque nos permites abrir tu palabra, ver tu gloria. Nos permites examinarla y encontrar los grandes tesoros que hay en ella. Sabemos que el Evangelio tiene implicaciones para cada uno de nosotros, nos guste o no. Así que pido, Padre, que nos ayudes a cada uno de nosotros a ver tu gloria en esto, en el Evangelio. Que sea ver tu gloria para arrepentimiento o ver tu gloria para gozarnos aún más en tu salvación. Te doy gracias, Padre, que tú nos salvaste a pesar de nosotros, que tú decidiste por tu amor y tu gracia y tu misericordia venir y sacarnos de ese pozo. Te doy gracias que nosotros que hemos creído, hemos llegado a la casa de nuestro Padre sucios, llenos de vergüenza, humillados, solo para recibir ese abrazo y ese beso de nuestro Padre. Y toda la herencia del anillo y las vestiduras mejores y ese banquete que podemos disfrutar contigo. Te damos gracias, Padre, por tu gloriosa obra de salvación por nosotros. Bendícenos en el nombre de Cristo. Amén.